Este tomate cambió la historia del mundo. Y no lo hizo solo. Lo acompañan la papa, la yuca, el maní y los pistachos. 5 cultivos tan poderosos que, aunque pasan desapercibidos en tu plato, han alimentado imperios, generado fortunas y salvado a millones de personas del hambre. Hoy no solo vas a ver cómo se cosechan, vas a entender por qué son el alma de la agricultura global. En este video vamos a recorrer los campos donde nacen estos gigantes silenciosos. Desde las laderas de los Andes, donde la papa salvaje dio origen a más de 4.000 variedades, hasta los desiertos, donde el pistacho desafía al clima para convertirse en uno de los frutos más caros del mundo. Verás cómo toneladas de alimento emergen de la tierra en cuestión de segundos, con máquinas que parecen salidas de otro planeta y manos campesinas que no se detienen jamás. Pero esto no es solo una cuestión de técnica, es una historia de supervivencia. Porque en un mundo cada vez más hambriento y con menos tierra cultivable, estos 5 cultivos representan algo más que comida. Son esperanza, estrategia y sustento global. ¿Sabías que hay países que dependen casi por completo de uno solo de estos cultivos? ¿Que existen guerras económicas por su control? ¿O que algunos de ellos pueden resistir sequías extremas, mientras otros son tan rentables que se venden como joyas? Prepárate para una experiencia visual y emocional, donde la tierra habla, los frutos cuentan su historia y cada cosecha es una lección de humanidad. Esto es Así se cultiva. Y hoy comenzamos un viaje por las cosechas más poderosas del mundo. La cosecha más cultivada del planeta. El tomate, conocido científicamente como Solanum lycopersicum, es mucho más que un simple ingrediente en tu cocina. Es una de las frutas más cultivadas, comercializadas y transformadas en todo el planeta. Cada año se producen más de 180 millones de toneladas en más de 170 países, haciendo del tomate no solo un alimento global, sino un verdadero símbolo de interdependencia agrícola. Desde las inmensas plantaciones mecanizadas de Estados Unidos, China o Turquía, hasta los invernaderos de alta tecnología en los Países Bajos y México, el tomate ha conquistado todos los climas posibles. Se adapta a suelos áridos con riego por goteo, a cultivos verticales con luz artificial y a cosechas familiares donde se recolecta a mano, uno por uno, con el mismo cuidado con el que se cuida una joya. La cosecha del tomate es una coreografía de precisión. Tractores automatizados arrancan hileras enteras en minutos. Clasificadoras ópticas separan los frutos según su color y firmeza, y enormes cintas transportadoras los dirigen hacia camiones refrigerados que deben llegar en pocas horas a centros de procesamiento. Porque cada segundo cuenta. Un tomate maduro puede estropearse en cuestión de horas si no se manipula con exactitud quirúrgica. Pero lo más sorprendente no es la tecnología, sino la escala. Solo en una jornada de cosecha en California pueden recolectarse hasta 2 millones de kilos de tomates, y cada uno de ellos puede terminar en una salsa, enlatado, deshidratado o convertido en concentrado que se exporta a más de 100 países, desde África hasta Europa del Este. En esta historia, el tomate no es solo un fruto, es el resultado de siglos de domesticación, innovación genética, guerras comerciales y adaptaciones culturales, y su cosecha es una de las más eficientes y veloces del mundo, porque detrás de ese pequeño fruto rojo hay una industria de miles de millones de dólares. El tesoro de los Andes que alimenta al mundo. La papa, conocida científicamente como Solanum tuberosum, es mucho más que un tubérculo.
es un milagro agrícola que ha salvado naciones enteras del hambre. Originaria de los Andes, domesticada hace más de 7.000 años por pueblos indígenas en lo que hoy conocemos como Perú y Bolivia. La papa es hoy el cuarto cultivo alimenticio más importante del planeta, después del maíz, el trigo y el arroz. Su versatilidad es asombrosa. Puede crecer a más de 4.000 metros de altitud, sobrevivir en climas gélidos y adaptarse a una enorme variedad de suelos. Esta capacidad de resiliencia convirtió a la papa en una aliada silenciosa de la humanidad, desde las guerras europeas hasta las cocinas más humildes del mundo rural. Hoy, países como China, India, Rusia y Ucrania encabezan su producción mundial, superando los 370 millones de toneladas cosechadas al año. La cosecha de la papa es una danza entre lo ancestral y lo moderno. En algunas regiones altoandinas aún se desentierra con azadones y rituales a la Pachamama, mientras que en otros rincones del planeta, enormes máquinas cosechadoras arrancan toneladas por minuto, sacando los tubérculos ocultos bajo tierra con sorprendente precisión. Cada papa recolectada debe pasar por rigurosos procesos de selección, lavado y clasificación antes de llegar a nuestros platos en forma de puré, chips, almidón o incluso vodka. Pero lo más impresionante no es solo su abundancia, sino su peso simbólico. La papa ha sido testigo de migraciones, crisis y revoluciones. Fue la base de la alimentación de millones de campesinos durante siglos y hoy sigue siendo un alimento esencial en más de 150 países. Su historia está marcada por momentos dramáticos, como la Gran Hambruna Irlandesa del siglo XIX, pero también por su capacidad de renacer y multiplicarse. Porque en cada cosecha de papas no solo se extraen calorías, se extrae esperanza. Esperanza de que aún en los suelos más pobres y en las tierras más frías, la vida puede abrirse paso y alimentar al mundo. El alimento invisible que sostiene a millones. La yuca, conocida científicamente como Manihot esculenta, es uno de los cultivos más resistentes, versátiles y menos reconocidos del mundo. Aunque rara vez aparece en los titulares, su cosecha alimenta diariamente a más de 800 millones de personas, sobre todo en regiones vulnerables donde otros cultivos fracasan. Originaria de América del Sur y domesticada por civilizaciones ancestrales como los guaraníes y los mayas, la yuca se ha convertido en un pilar nutricional en África, Asia y América Latina. Nigeria, Tailandia, Indonesia y Brasil lideran su producción global, con más de 300 millones de toneladas al año cosechadas, en su mayoría por pequeños agricultores. Cosechar yuca no es tarea sencilla. Requiere paciencia y fuerza, ya que sus raíces comestibles se esconden bajo tierra, entrelazadas como un secreto que solo la experiencia campesina sabe desenterrar. No hay cosecha igual. Algunas raíces pesan más de 10 kilos y su recolección puede implicar largas jornadas bajo el sol tropical, machete en mano y con la tierra como única aliada. A diferencia de otros cultivos, la yuca se planta y se olvida. Puede sobrevivir hasta 2 años sin ser cosechada, resistiendo sequías extremas, suelos pobres y ausencia de fertilizantes. Su versatilidad es tal que se transforma en almidones, harinas, chips, panes, bebidas fermentadas, bioplásticos y hasta combustibles. Pero también es delicada. Su variedad amarga contiene cianuro natural que debe ser eliminado mediante procesos de cocción o fermentación. La paradoja de la yuca es profunda. Es abundante, nutritiva, fácil de cultivar, pero también peligrosa si no se procesa bien. Y aún así, millones de familias dependen de ella
como única fuente de carbohidratos. En zonas de conflicto o desastre, cuando todo falta, la yuca aparece como símbolo de resistencia. En cada cosecha de yuca se esconde una verdad silenciosa, que incluso lo invisible, lo subestimado, lo olvidado, puede ser la columna vertebral de la seguridad alimentaria de medio planeta. El tesoro subterráneo que conquista mercados, el maní, conocido científicamente como Arachis hipogaea, es un fruto que crece bajo tierra, pero que mueve millones en la superficie. Más que un simple snack, este cultivo es una fuente poderosa de proteínas, energía y economía rural. Desde pequeñas huertas familiares hasta vastas plantaciones mecanizadas, el maní es uno de los cultivos más estratégicos del mundo. Originario de Sudamérica, donde fue domesticado por culturas como la mochica y la incaica hace más de 3.500 años, el maní cruzó continentes para convertirse en protagonista de la agricultura en países como China, India, Nigeria, Estados Unidos, Argentina y Sudán. Hoy se producen más de 50 millones de toneladas al año, y su demanda sigue creciendo por su valor nutricional y por la industria que lo rodea. Aceites, harinas, dulces, barras energéticas, mantequillas, snacks y cosméticos. Lo curioso del maní es su forma de crecer. Aunque muchos lo llaman nuez, en realidad es una leguminosa. Su flor se autopoliniza y luego se curva hacia el suelo para enterrar su fruto, como si supiera que bajo la tierra está su destino. La cosecha, entonces, es un acto delicado y técnico. Máquinas especiales levantan las plantas y las voltean para exponer las vainas al sol, dejándolas secar en el campo antes de ser recolectadas. Pero el proceso no termina ahí. Después de la cosecha viene la limpieza, selección, descascarado, secado, control de humedad, pruebas de aflatoxinas, y solo entonces el maní puede ingresar al mercado global. Las industrias alimentarias de Europa, Asia y América del Norte dependen de cadenas logísticas impecables que comienzan con una sencilla semilla enterrada. Más allá de lo técnico, el maní también es un símbolo de inclusión alimentaria. En comunidades empobrecidas, sustituye la carne como fuente de proteína. En zonas afectadas por desnutrición, se usa en fórmulas terapéuticas. Y en las economías rurales, representa independencia para miles de mujeres agricultoras que lo cultivan, procesan y venden. Porque cada puñado de maní que consumimos encierra una historia silenciosa de tierra, trabajo, ciencia y supervivencia. El cultivo de lujo que desafía al desierto. El pistacho, conocido científicamente como Pistacia vera, es uno de los cultivos más exigentes y valiosos del planeta. Detrás de cada pequeña semilla verde que llega a nuestras manos, hay décadas de espera, condiciones extremas, técnicas ancestrales y una industria que mueve miles de millones de dólares al año. Aunque originario de las tierras áridas de Asia Occidental, hoy el pistacho se cultiva principalmente en Irán, Estados Unidos, Turquía y Siria. En especial, California ha logrado convertirse en el segundo productor mundial, con más de 400.000 toneladas anuales, gracias a un sistema de cultivo que aprovecha las zonas desérticas y convierte la sequía en una ventaja. El pistacho es un árbol que enseña paciencia. Tarda entre 7 y 10 años en comenzar a dar frutos y puede vivir más de 100. Su producción no es constante. Alterna años de cosecha abundante con años de descanso. Para prosperar, necesita inviernos fríos, veranos muy calurosos, suelos pobres en nutrientes y un control hídrico quirúrgico. Es decir,
condiciones que matarían a cualquier otro cultivo. La cosecha del pistacho es un espectáculo de precisión. En las grandes fincas mecanizadas, enormes vibradoras abrazan los troncos y sacuden los árboles con fuerza controlada. En segundos, los frutos caen como una lluvia verde sobre lonas extendidas bajo el sol abrasador. En otras regiones más tradicionales, aún se recogen a mano, uno por uno, bajo una lógica milenaria. Una vez recolectado, el pistacho debe procesarse en pocas horas para evitar su oxidación. Se separa de su cáscara externa, se lava, se seca, se selecciona por tamaño y se tuesta o se guarda al natural. Cada etapa es delicada, porque cualquier error puede comprometer el sabor, la textura o la vida útil del producto. Solo los mejores granos llegan al mercado premium, donde pueden alcanzar precios que superan los $10 por cada 100 gramos. El pistacho no solo es valioso por su sabor o por sus grasas saludables. Es símbolo de elegancia en la cocina, de resiliencia en el campo y de una industria que ha sabido adaptarse al cambio climático. Cultivar pistachos no es simplemente producir un fruto seco, es desafiar al desierto y ganar. Detrás de cada tomate maduro, de cada papa enterrada, de cada raíz de yuca, de cada vaina de maní o cada pistacho perfecto, hay manos que siembran, que riegan, que esperan, que cosechan. Hay vidas enteras dedicadas al campo, a la tierra, al alimento. Este video es un homenaje profundo a todos los agricultores del mundo, hombres y mujeres que muchas veces en silencio cargan sobre sus hombros la tarea más sagrada de todas: alimentar a la humanidad. Gracias por haber llegado hasta aquí y por valorar lo que hay detrás de cada cosecha. Si este video te enseñó algo nuevo, te invitamos a descargar totalmente gratis nuestro ebook sobre huerta orgánica, con un curso gratuito incluido, para que tú también puedas sembrar, aprender y reconectar con la tierra. Suscríbete a nuestro canal Así se cultiva, activa la campanita, regálanos un like, deja tu comentario y comparte este video con alguien que necesite recordar el valor del campo. Nos vemos muy pronto, en el próximo viaje por el maravilloso mundo de los cultivos. El cacahuate, conocido científicamente como Arachis hipogaea, es una leguminosa fascinante que esconde un misterio botánico. Florece sobre la tierra, pero da fruto bajo el suelo. Aunque muchos lo consideran un fruto seco, en realidad pertenece a la misma familia que las habas y los frijoles. Originario de Sudamérica, el maní ha sido cultivado por civilizaciones precolombinas desde hace más de 3.500 años. Su semilla es una cápsula nutricional, rica en proteínas, grasas saludables, vitamina E, magnesio, fósforo y antioxidantes como el resveratrol, compuesto con efectos anticancerígenos y cardioprotectores. También es fuente natural de triptófano, aminoácido precursor de la serotonina, ayudando a combatir la depresión y la ansiedad. Pero su poder va más allá de la nutrición. Puede crecer en patios, balcones e incluso en una maceta profunda, sin necesidad de jardín. En México se le dice cacahuate, en Perú maní, en Brasil amendoim. ¿Cómo le llaman en tu tierra? En cada rincón del mundo donde se cultiva el cacahuate, hay manos que lo siembran con paciencia y esperanza. Manos curtidas por el sol, que entienden que la tierra no solo se trabaja, se respeta. A esos agricultores anónimos que hacen posible que una simple semilla se transforme en alimento, les rendimos homenaje, porque detrás de cada vaina que emerge del suelo hay una historia de esfuerzo, de herencia y de amor por la vida rural. En Así se cultiva, creemos que compartir ese conocimiento es una forma de honrar esa sabiduría.
Por eso, te invitamos a suscribirte al canal, a dejar tu apoyo con un me gusta y a descargar nuestro ebook gratuito de Huerta Orgánica, donde además encontrarás acceso a nuestro curso completo para cultivar en casa de manera sustentable. Aprendamos juntos y cultivemos conciencia. Aunque muchos lo asocian con las meriendas o los snacks industriales, el cacahuate es mucho más que eso. Su ciclo de vida encierra un fenómeno único. Tras la fecundación, el tallo floral se curva hacia el suelo y se entierra para formar el fruto. Ninguna otra planta comestible tan popular hace esto. Es una danza perfecta entre biología e instinto vegetal. En condiciones adecuadas, con suelos arenosos, bien drenados y ricos en calcio, el cacahuate puede desarrollarse con vigor sin ocupar mucho espacio. Por eso, es ideal para huertos urbanos, terrazas y cultivos a pequeña escala. No necesita grandes extensiones, pero sí mucha atención al momento justo de la cosecha. Su origen se remonta a las culturas andinas, donde se utilizaba no solo como alimento, sino como medicina. Los antiguos peruanos lo incluían en rituales funerarios, como ofrenda de energía para el más allá. Hoy, la ciencia moderna ha confirmado lo que los pueblos ancestrales ya intuían. El maní fortalece el corazón, reduce el colesterol malo, estabiliza el azúcar en sangre y es una fuente de energía sostenible para quienes realizan trabajos físicos intensos. Incluso se ha probado su eficacia como coadyuvante en terapias de fertilidad masculina, gracias a su contenido en zinc y arginina. Y todo esto en una simple semilla subterránea. En Vietnam, India, China, Argentina o Senegal, el cacahuate representa una fuente vital de ingreso para miles de familias campesinas. Pero también es una bandera de soberanía alimentaria. Se puede cultivar con muy pocos recursos y sin necesidad de fertilizantes sintéticos. De hecho, una de sus virtudes más notables es su capacidad para fijar nitrógeno al suelo gracias a su simbiosis con bacterias del género Rhizobium. Esto enriquece naturalmente la tierra para cultivos posteriores. Por eso, el cacahuate no solo alimenta, también regenera. Es una planta generosa, y eso la convierte en un aliado perfecto para los sistemas agrícolas sostenibles. Su siembra comienza con una selección cuidadosa de semillas. Deben ser grandes, intactas y sin manchas. Luego se siembran directamente en la tierra, a unos 5 centímetros de profundidad. Lo sorprendente es que no hace falta mucho espacio. Una jardinera ancha o una maceta profunda bastan para iniciar el proceso. Si el clima es cálido y la tierra se mantiene húmeda, sin encharcarse, las primeras hojas brotarán en una semana. A los 40 días, las flores amarillas comienzan a aparecer, y con ellas el espectáculo oculto de su reproducción, el tallo floral que se curva hacia la tierra como si buscara volver a su origen. Y ahí, en la oscuridad, comienza a crecer la vaina del maní. Cada planta puede producir hasta 40 o 50 frutos, pero su rendimiento depende de varios factores: la calidad del suelo, la frecuencia de riego y, sobre todo, el momento de la cosecha. Cosechar antes de tiempo puede dar frutos inmaduros. Cosechar muy tarde hace que se rompan al desenterrarlos. La clave está en observar las hojas. Cuando comienzan a amarillear y secarse, es hora de actuar. Se toma la planta por la base y se arranca con cuidado, sacudiendo la tierra para revelar las vainas ocultas. Es una imagen poderosa. Lo que estuvo invisible durante meses emerge ahora como una promesa cumplida. Luego viene el secado, una etapa esencial.
Los cacahuates deben dejarse al sol durante varios días, protegidos de la lluvia, para que pierdan la humedad interna. Este proceso realza su sabor y evita la formación de mohos. Algunos agricultores cuelgan las plantas enteras boca abajo en galpones bien ventilados. Otros las desgranan y las extienden sobre lonas. Lo importante es que se sequen de forma pareja. Y una vez secos, están listos para ser consumidos, tostados o procesados. Desde la raíz hasta el paladar, el cacahuate es un alimento noble, y cada gramo contiene el trabajo invisible de quien lo cultivó con paciencia. El cacahuate también es versátil. En América Latina se transforma en cremas, aceites, salsas y dulces. En África es base de sopas energéticas. Y en Asia se fermenta para hacer snacks salados y productos de soya alternativos. Su aceite es resistente al calor y bajo en grasas trans. Su harina es rica en proteínas. Incluso su cáscara puede usarse como biomasa o material para compostaje. Nada se desperdicia. Y en un mundo que clama por soluciones sustentables, esta pequeña legumbre demuestra que la abundancia también puede ser humilde. Pocas personas saben que el cacahuate no es una nuez, sino una legumbre. Prima del frijol y la lenteja, comparte con ellas no solo la forma de crecer bajo tierra, sino también su perfil nutricional. Su alto contenido en proteínas lo convierte en una opción ideal para dietas vegetarianas y veganas. Además, aporta grasas saludables como el ácido oleico, el mismo que abunda en el aceite de oliva. Incluir cacahuates en la dieta diaria puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar la función cerebral. No es casualidad que en muchas culturas se les considere alimento para el alma y el cuerpo. Una planta tan sencilla que guarda un poder sorprendente. Y no solo se cultiva para alimentarnos. En muchas comunidades rurales, el cacahuate representa una alternativa económica poderosa. Su facilidad de cultivo, la posibilidad de obtener varias cosechas al año y su amplia demanda lo convierten en un cultivo estratégico para pequeños productores. Existen programas de microcréditos en países como India, Uganda o Bolivia que se centran en capacitar a mujeres agricultoras para cultivar y vender cacahuate de forma sostenible. Este grano, entonces, no solo nutre, sino que también empodera, eleva la economía familiar y fortalece el tejido social desde las raíces. En tiempos de crisis climática, el cacahuate ofrece otra ventaja crucial. Es resistente a la sequía. Su sistema de raíces profundas le permite buscar humedad en capas subterráneas del suelo. Por eso, puede prosperar donde otros cultivos fracasan. Además, al no requerir tantos fertilizantes ni pesticidas, su huella ambiental es baja. Esto lo convierte en una joya agrícola para regiones con escasez de agua o afectadas por el cambio climático. Apostar por el maní es apostar por la resiliencia. Y en un mundo cada vez más impredecible, esa cualidad puede marcar la diferencia entre una tierra fértil y un campo estéril. A lo largo de los siglos, diferentes civilizaciones han encontrado en el cacahuate no solo un alimento, sino un símbolo. En Mesoamérica, los mayas lo utilizaban como moneda de cambio y como ingrediente sagrado en rituales de fertilidad. En África, forma parte de la celebración de nacimientos y matrimonios. Y en Asia, es común regalar maní en bodas como deseo de prosperidad y longevidad. En cada continente, el cacahuate ha echado raíces culturales, cruzando fronteras y uniendo pueblos. Pocas semillas pueden presumir de haber viajado tanto y de haber sido tan bien recibidas en tantos hogares distintos.
Pero como todo cultivo, el maní también enfrenta amenazas. Enemigos silenciosos como los hongos del suelo, las plagas de insectos y los virus transmitidos por pulgones pueden diezmar una cosecha entera si no se actúa a tiempo. Por eso, cada vez más agricultores optan por sistemas integrados de manejo agroecológico, rotación de cultivos, uso de barreras naturales, control biológico con insectos benéficos y aplicación de compost orgánico. Este enfoque no solo protege el cultivo, sino que regenera la salud del suelo y promueve una agricultura más consciente. El futuro del maní también depende de nuestra capacidad para proteger su entorno. En los últimos años, la ciencia ha comenzado a redescubrir el potencial oculto del cacahuate. Investigaciones médicas lo estudian como aliado en el tratamiento del Alzheimer, gracias a su contenido en niacina y resveratrol. Otros estudios analizan su efecto antiinflamatorio y su rol en la prevención de ciertos tipos de cáncer. Incluso se ha detectado que su fibra favorece la microbiota intestinal, fortaleciendo el sistema inmune desde el tracto digestivo. Lo que nuestros abuelos ya intuían con su sabiduría empírica, hoy se confirma en laboratorios de todo el mundo. El maní no solo es sabroso, también es medicina. En las ferias agrícolas de muchos países, aún es posible ver a los productores vendiendo su maní tostado en conos de papel, con orgullo en los ojos. Allí, entre risas, anécdotas y manos callosas, se transmite un saber que no se aprende en libros. ¿Cómo saber si una semilla es buena? ¿Cómo identificar el punto exacto de madurez? ¿Cómo leer el lenguaje de la planta cuando le falta algo? Esas respuestas no están en manuales, sino en la experiencia compartida. El cacahuate, en ese sentido, es también un maestro silencioso. Cultivarlo es aprender, y aprender, en el campo, siempre es sembrar futuro.